Advertencia. En este episodio, además de conocer a nuestra invitada, estaremos realizando una ingeniería de la historia. El objeto de estudio será el gomelo, John Ortega. Tómese un vino añejo y algunas palomitas de maíz mientras nos acompaña. Gracias. Entre gambetas y goles nos sumergimos en un mar de historias de vida, lleno de sueños, amor y resiliencia. Hoy hacemos una parada en un nuevo puerto para conocer la jugada de último minuto que nos presenta a nuestra protagonista. Mundo F de Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio número 14 de Mundo F de Podcast. Después de ver ese ritual que había por ahí en la entrada, yo prefiero más bien, en vez de estar en rituales de ingeniería, darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que si usted ya leyó acá abajito el título del podcast, pues ya sabe quién es, pero lo vamos a hacer de una manera muy crack, porque ella es muy crack. María Alejandra Leal Aroca es una futbolista bogotana que juega como defensa o volante. En su proceso deportivo ha pasado por clubes como Sport Colombia, Atlético Huila, Santa Fe, Llaneros y Millonarios. Alejandra Leal Aroca, bienvenida a este tu podcast, a este tu espacio. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. No, agradecerte por la invitación al podcast. Espero sea un ambiente agradable. Y pues nada, vamos a pasarla bien. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien. Un poco nervioso porque pues lo que se viene es historia pura, historia de la buena, y qué mejor que contada por una de las protagonistas. Ya puedo imaginarme de qué se trata. Bueno, pues eso es una de tantas partes, ¿sabes? Realmente hay muchas cosas que contar, y pues yo antes de que te imagines de qué se trata y de hacer ese tipo de ingeniería que nos propusieron en el ritual del inicio, estuve mirando por ahí y Alejandra decía por ahí en un video que me encontré que se sentía feliz de ser esa niña rara, esa niña loca del barrio, que le gustaban los deportes de conjunto, el sala, el fútbol, y pues, oh sorpresa, yo no sabía que te gustaba el baloncesto. Cuéntame un poquito más de eso. Una hora después. Bueno, pues es que obviamente desde chiquita yo soy como la única mujer entre 5 hermanos hombres. Entonces me fui como por el lado de que ellos siempre me invitaban a jugar micro, ¿no? Y como que me fui por ahí, me fue gustando. Pero yo en el colegio, donde cursaba primaria, yo jugaba baloncesto. Pues porque en esos años no era permitido, no era muy bien visto que una mujer jugara a la pelota como un hombre, ¿sí? Entonces era como niñas en baloncesto y niños en microfútbol. Microfútbol, también conocido como fútbol de salón, micro o fútbol bardos en México, es una disciplina derivada del fútbol en la que se enfrentan 2 equipos de 5 jugadores o jugadoras en una superficie de piso liso. El micro es controlado a nivel mundial por una entidad llamada FIFUSA, Federación Internacional de Fútbol de Salón, y su creador fue el uruguayo Juan Carlos Seriani Gravier, tras la consecución de la Copa Mundial de 1930 celebrada en su país. En 1980, tras el litigio entre la FIFA y FIFUSA, surge el fútbol sala, disciplina cuyas bases se toman del micro. Estas 2 disciplinas se diferencian principalmente por la forma de sacar de banda, ya que en el micro se saca con la mano y en el sala con los pies.
El gramaje del balón también es diferente. En el micro la circunferencia debe medir entre 58 y 62 centímetros, mientras en el sala de 62 a 64 centímetros. En el micro el balón debe pesar entre 400 y 450 gramos y en el sala entre 400 y 440 gramos. Y sí, jugaba baloncesto, incluso era muy buena, hasta que ya al finalizar como la primaria, en el último campeonato, me tronché mis dos muñecas. Me caí, bueno, me hicieron una zancadilla, caí sobre mis dos muñecas y se me troncharon. Pero pues eso no me impidió para terminar el partido, ¿no? Aparte porque íbamos dos puntos abajo y yo solo le decía como al papá de una amiga que me amarrara dos medias en las muñecas y que me las apretara fuerte para yo poder seguir jugando, pues porque no quería perder. Eso tuvo que doler. Desde peque también he sido demasiado competitiva y pues bueno, en ese momento ganamos, quedamos campeonas. Incluso tengo muchísimas medallas de baloncesto también, de la primaria. Y sí, esa fue mi historia y ya después me enamoré del fútbol y pues le cogí miedo un poco al baloncesto, pues por esa caída tan terrible que tuve en mis dos muñecas. De solo imaginarme eso me duele todo el cuerpo, la verdad. Sí. Pero Aleja, venga, cuéntame cómo fue ese proceso, porque para la época que tú comenzaste, pues igual pues tú eres una mujer muy joven, pero pues en un país tan patriarcal como Colombia y en una familia en la que eres la única mujer entre tus hermanos, ¿cómo fue decirle a tu papá y a tu mamá como ve? A mí me gusta el sala y a mí me gusta el fútbol y lo que yo quiero es jugar fútbol y jugar sala? Claro, al principio fue difícil más que todo para mi mamá, ¿no? Pues porque ella no veía a su única hija jugando un deporte de hombres. Fue duro al principio con ella. Digamos que el que me apoyaba mucho eran mis hermanos. Mis hermanos me apoyaron mucho en su momento. Y ya después mi papá empezó a creer también. Y fue como, a mí me gustaba mucho jugar micro. Yo decía micro, incluso en el colegio cuando entré a bachillerato, me acuerdo que había un programa que se llamaba 40x40 y ya daban la opción de que, o sea, era muy raro que una mujer se metiera al grupo de los hombres en micro. Y yo lo hice, era la única mujer en todo el grupo de los hombres. Y pues era muy raro, ¿no? En ese momento. El hecho fue que el profesor que nos entrenaban en aquellos años me dijo como que ya estaba cansado de que le diera melo a los niños. Entonces yo me reía. Yo me reía, me decía como que no, tú ya estás en otro nivel. Usted le ponía mucho, usted se los amagaba mucho, ¿qué? ¿Cómo era la cosa? Sí, yo era muy ágil con la pelota. Solía hacer muchos túneles, como se le dice en el bajo mundo. Entonces, y pues obviamente no todos los niños salen como con esa destreza de jugar a la pelota. Entonces, pues sí, sobresalía sobre ellos. Y ahí fue cuando él me dijo como que si alguna vez se me había pasado por la cabeza practicar fútbol. O sea, fútbol fue una palabra que me estalló la mente y yo decía como, ¿qué es eso? ¿Sí? Y me decía, sí, ¿tienes guayos? Y yo en ese momento dije como, ¿guayos? ¿Qué son guayos? O sea, fue muy loco, todo fue muy loco y el proceso fue loco también, porque me acuerdo que ese día el profe me dio como el contacto del profesor de la Bogotá y me dijo como, ve y te presentas.
es en tal parte, a tal hora te tienes que presentar mañana. Estamos Y yo hablando como, de Didier Luna. exactamente, sí. Entonces yo llegué ese día a la casa y le dije a mi mamá pues al principio dijo como que no, pero mi papá era como el que decía, vamos a intentarlo, que no sé qué. Al último pues mi mamá dijo como, bueno, vamos. Intentamos conseguir unos guayos y yo me acuerdo tanto porque mi primo Michael, él jugaba fútbol, pero era 3 años mayor que yo. Y la talla de zapato de él pues era grande, ¿no? Entonces me dio unos guayos, él me prestó unos guayos y yo me acuerdo que me quedaban 2 tallas grandes. Me tocó meterle doble plantilla y ponerme doble media para que me quedara justo. O sea, no, fue muy loco, pues porque todo fue muy apresurado. Y al otro día llegamos allá. Obviamente las dimensiones de la cancha eran totalmente diferentes. Pues yo me presenté con el profesor Didier y así al último él me dijo como que tenía cosas interesantes, pero que tenía que llevar como un proceso. Primero registrarme a un club de la Liga de Bogotá y ahí sí empezar a probar en selecciones Bogotá. Y pues ahí fue cuando llegué donde el profesor John Ortega, alias El Gomelo. Ay, Dios mío. Producción, si me haces el favor y ponemos lo siguiente. No, no es que ella me haya apodado así, sino que en Llaneros, cuando estuvimos el último año que tuve la posibilidad de tener a Susana, tuve jugadoras que fueron formadas en mi club, en Sport Colombia. Y entonces siempre, digamos que me caractericé desde que empecé a jugar fútbol a nivel profesional. Digamos que sabes que es una exigencia el poderse uno invertir en su ropa, y entonces me molestaban mucho Alejandra Aroca y otras jugadoras en mi club porque siempre yo llegaba con ropa solo marca Adidas. Entonces me pusieron así, entonces me decían que el Gomelo. Entonces en Llaneros, en un entreno, pues claro, cuando llegamos a un entrenamiento, pues Alejandra se le salió y Susana les preguntó el por qué. Entonces Susana me decía que si me podía decir así, yo le decía que solamente me decían así las jugadoras que me respondían en el campo de juego y que tuvieran confianza. ¿Qué tienes para decir? No, es que es verdad, el Gomelo siempre se ha caracterizado por siempre estar pinta, como por decirlo también así. Y es muy vanidoso también, entonces, pues sí, en Llaneros fue como que una vez se fue así bien pinta, entonces a mí se me salió y le dije como, uy, pero está bien Gomelito, ¿no? Entonces Susana nos preguntaba como, ¿y por qué le dicen así? Entonces nosotros le decimos como, lo que pasa es que tú no le has visto cuando él está en particular o para salir, él es pinta, él es bien Gomelo, y le hacíamos así como así, pues por eso mismo. Y pues creo que se le habrá quedado y le habrá preguntado, pero pues en sí las únicas personas que le decimos Gomelo son, lo que decía él, las más allegadas a él, pues por la confianza, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de alias El Gomelo, tú llegas a hacer el proceso al revés. Bogotá es por Colombia. ¿Cómo? Se me vienen dos preguntas a la mente, pero vamos a comenzar por el final. ¿Cómo es eso? Porque él por interno sí me dijo que tú fuiste la que en Sport Colombia le puso el Gomelo. ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿cómo llegas ahí y tienes toda esa confianza? Porque tú eres su hija favorita. Y sí, tú eres su hija favorita. Ah, sí, eso yo no lo sabía. Yo pensaba que su hija favorita era otra persona. ¿Ya lo que uno se entera?
Ay, no lo voy a joder harto esta noche al profesor. Sí, como si estas cosas pasaran. Sí, yo hice el proceso al revés, pero o sea, se dieron las cosas. Yo nunca pensé como en llegar a practicar fútbol profesionalmente en esos momentos. Yo veía pues eso era como un hobby, el jugar micro, el jugar baloncesto, o sea, siempre me han apasionado los deportes. Pero cuando llego allá, cabe resaltar también pues que yo no era como de, de recursos muy altos, yo era de recursos muy bajos en ese momento. Y me acuerdo que mis papás me acompañaron. Ese día me tocó ir hasta la 222, a La Morena, donde empiezan los sueños. Y yo me acuerdo que mis papás, pues en su momento me dijeron como que no lo veían muy viable, pues por el tema económico, ¿no? Entonces eso lo hablamos con Didier y me dijo, porque él me mencionó muchos clubes. Entre ellos estaba Future Soccer, Goal Star, pero él decía que eran muy caros, ¿sí? Entonces me dijo como que, pero te tengo a alguien que confío plenamente y que sé que va a sacar tu mayor potencial. Y pues la sede de ellos queda en el sur. Entonces yo le dije como, vale, ok, entonces dijo como, se llama John Ortega, es un amiguísimo mío y su club se llama Sport Colombia. Y pues él ayuda económicamente también a muchachas o muchachos, porque él también en su tiempo tuvo hombres, y les ayuda económicamente según les vea el potencial. Entonces, claro, nosotros nos fuimos ese día y yo hablaba con mis papás y les decía como que no, yo me iba a ganar la beca para que ellos no pagaran nada. Entonces me decían, pero tú no sabes cómo son las demás jugadoras, qué tan exigente sea. Nos pusimos en contacto, el profe me dijo como que llegara a la cancha donde estaban entrenando, pues que me quería ver, me quería conocer. Ese día también me acompañaron mis papás, ya mi mamá empezó a apoyarme un poquito más. Entonces fuimos, nos presentamos y o sea, mi primera imagen era como, porque el gomelo suele utilizar gabanes muy anchos, ¿no? Y largos. Entonces eso lo hace ver como con más presencia y pues gomelo. Entonces yo me presento y me dice como, bueno, vamos a ver qué es lo que tienes. Bueno, antes de eso me dijo como que aquí te podemos ayudar dependiendo de tu potencial con media beca o con una beca entera. Entonces yo, o sea, en mi cabeza estaba apuntarle a ganarme la beca, ¿sí? Bueno, ese día jugamos, me acuerdo tanto que el Gomelo hizo un partido a lo último y pues en ese tiempo estaban las veteranas. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Y yo me acuerdo que en una, él me puso, él me preguntó, me dijo, ¿y tú de qué juegas? Y yo me quedé así, yo me decía así, de central, volante, delantera, y yo me quedé así. Profesor, soy todo campista. Entonces yo me quedé así, yo le dije como, no, profe, donde usted me ponga. Entonces él se rió, y decía, donde yo la ponga. Y yo, sí, señor. Y me dice, vamos a ponerla de 6. Y yo no sabía que era volante 6, o sea, yo le decía, profe, ¿y eso dónde queda? Me dijo, en la mitad, hija, en la mitad. Y yo, bueno. Claro, empezamos a jugar, y en una, yo empiezo a pisar mucho el balón, y pues mis otras compañeras me dicen como, suelta el balón. Y yo como que, bueno, lo soltaba. Y entonces, en una jugada, me viene
una vieja amiga. Y pues yo llego, piso el balón y le hago un túnel. Claro, Alejandra. ella llega, se voltea y pues yo tenía el balón, claro, me pegó la patada. Y me dijo como, a mí me respetas. Y yo como que me quedé así, Venga, y yo volteé a mirar. ¿Quién fue esa? Creo que fue Magda, si no estoy mal. Y entonces yo me quedo así y yo volteo a mirar al profe, ¿no? A ver si él hace algo o qué. Y me mira y se echa a reír. Y yo como que, no, yo estaba que lloraba. En serio, te lo juro, yo estaba que lloraba y yo, mierda. Entonces, claro, llega y se acaba el partido. Yo salgo, me dice, la primera regla es aprender a respetar a las mayores. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Y yo como que me quedé así. Y yo, pero, o sea, yo en ningún momento le falté respeto ni nada de eso. Me dijo, no, es que no es de palabra. Es, pues sí, pues por la jugada y todo eso. Entonces yo me quedé así, yo, sí, señor. Y me decía... Usted venía del micro, para usted eso era normal. Claro. Y entonces yo decía como, uy, Dios mío. Y ahora me decía, ¿y le dolió? Y yo, uy, sí, profe, me duele. Y se reía, o sea, el gomelo solo se reía. Y yo, me dijo, va a ser interesante tenerla acá. Entonces yo me quedé así y me dijo, bueno, habló con mis papás y conmigo y dijo pues que tenía mucho potencial, que el club de él era pequeño, pero que no era cantidad, sino calidad. Siempre he tenido la frase de él. Y ahí me dio la oportunidad, me dio la beca. Yo literalmente solo pagaba los transportes y ya. Así fue que conocí al Gomelo. ¿Cuántos años tenías ahí, Aleja? Uy, como 13 años tenía. 12 años, si no estoy mal. Y Magda ya estaba grande, obvio. Claro, es una de las veteranas. Prácticamente fundó el club con el profe. Imagínate. Sí. No, o sea, y él sí le preguntas, él todavía tiene eso muy presente porque, ay, no, Dios mío. Ahora la misión va a ser buscar a Magda. Sí, o sea, creo que fue Magda, sí, pero era una de las veteranas, si no estoy mal, fue ella. Y yo, no, o sea, desde ese día yo dije, tengo que aprender a respetar a las veteranas, o sea, sí, yo veía a las veteranas y yo como que agachaba la cabeza y cuando las veía daba el pase rápido, ¿no? Y, lo otro era que el profe pues me corrigió mucho eso, porque me decía como, hubo un entreno en que yo empecé a enganchar en el área ahí cerca de la portera, y empezaba a enganchar y él decía, me vas a matar, Aroca. Y yo, ¿por qué, profesor? Y me dijo, en el área 1 y 2 solo se juega 1 y 2 intenciones. Eso del jale, hágalo en 3/4 de cancha contrario. Decía, pero jale ese balón de acá. Y entonces yo, obviamente al principio me costó jugar 1 y 2 intenciones, pues porque venía acostumbrada a jugar micro. Y ya, entonces siempre que me acuerdo 1 y 2 intenciones, me acuerdo del Gomelo también. Pero sí. Y de ese patadón y la burla del Gomelo porque te patearon a Llaneros, ¿cuánto tiempo pasó? Ahí sí, ¿qué recuerdas de Llaneros? ¿Qué recuerdas de ese Llaneros en el que estabas con Susana y que se te sale el gomelazo? No, pues es que creo que íbamos llegando a entreno y es que no recuerdo muy bien el momento. Pero yo estaba con mi mejor amiga, con Angélica Núñez, y nosotros recochábamos mucho al Gomelo. Entonces ese día
Es que yo no me acuerdo cómo fue vestido él, pero no sé si fue a la entrada o a la salida. El hecho fue que él salió de la cancha y estaba así como bien pinta, entonces nosotros le dijimos como, a mí se me salió, porque Angélica le dijo como, uy, profe, ¿y para dónde vamos? Y yo le dije, no le digo que es bien gomelo. Entonces, pues Susana estaba con nosotros, porque ella vivía con nosotras. Y entonces ella se quedó así, decía como, claro, entonces ahí como que nos fue preguntando por el camino. Nos dijo como, ¿por qué le dicen así al profe John? Es que no ve, decía mi amiga, es que no lo ve como se viste, como camina a veces también, porque el profe también a veces tiene su caminado bien agrandadito, yo. Entonces, yo le digo, no, lo que pasa es que él para vestirse con la ropa y etcétera, él es muy, muy pulcro. Y pues, sí, o sea, es él, así es él, gomelito. Y pues demás que le habrá preguntado al profe también, pero pues sí, se me salió en ese momento. Porque mira que hablando de Estellaneros y hablando de Susana, por ahí producción nos tiene este clip del primer episodio de esta tercera temporada. Con Jaramillo no alcancé a compartir, pero con Cobos, con Rusi, con... se me olvidó, con Jessica. No, compartí con muchas, con todas las llaneras, absolutamente con todas, con Ciso, excelente lateral izquierda, muy buen pie, con Aroca que ahora está en Millonarios, con Mafe Gutiérrez que es llanera que también está en Millonarios, que es una jugadora tremenda. O sea, yo compartí con cada una de ellas. ¿Cuál Aroca? Aroca la que está en... María Aroca, sí, no, María Aroca, la que está ahora en Millonarios, que está jugando como central esta temporada. Porque lo que describe ella es un equipazo. Sí, fue un muy buen Llaneros, el camerino era bueno, todas compartíamos con todas. Incluso yo tengo un relato de mi compañera Susana cuando llegó. ¿Cómo así? Cuente. Ahora sí viene lo chido. Lo que pasa es que, no sé, era... Nosotros en ese tiempo vivíamos en la finca que nos había... Una finca de llaneros. Y me acuerdo tanto que ella llegó en un carro y cuando se bajó se aparecía una top model, ¿no? Como por decirlo así. Y me acuerdo que estábamos almorzando y todas dijeron como, ¿y quién es esa? Entonces pues nosotros estábamos ahí cuando ella llegó y dice, hola, buenas tardes, mucho gusto, soy Susana. Pero así súper, nosotros nos quedamos así como, hola, mucho gusto, tan, y decían, ¿y qué están haciendo? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme, ¿qué tal el clima? O sea, sí, así. Y pues el acento paisa, ¿no? Entonces, como que, o sea, en el momento dijimos como, uy, qué confianzuda, ¿no? Pero pues ya después, a lo largo del tiempo, nos dimos cuenta que así era ella, así es ella es muy comunicativa, muy social, es de saber cómo está la persona, de preocuparse por cómo están sus compañeras, de si necesitan algo. Entonces, sí, después la aprendimos a conocer, pero pues la primera impresión que tuvimos de ella fue esa, como de una niña de plata, pues porque se veía de plata y pues aparte habían algunas que decían que los paisas en general no eran muy creídos, ¿no? Entonces, pues, ese fue el primer concepto que tuvimos de ella. Incluso nosotros se lo dijimos en algún momento. ¡Diablos, señorita! Y ella decía como, no, si yo también soy de barrio, que no sé qué, que si sé cuándo. Entonces, pues ahí fue que lo empezamos a conocer mejor. Y sí, compartimos bastante con ella. Era todo lo contrario.
Pero para seguir profundizando sobre la vida de Aleja y cerrar el periplo de Llaneros y del Gomelo, yo no sé. John Ortega Cuellar me puso a hacer tareas de investigación de ingeniería de datos. Yo solamente estoy haciendo caso. No te preocupes, no, para nada. No te afanes. Sé que es más, que muchas van a empezar a decir otra cosita también adicional, por eso lo voy a dejar ahí para que ustedes lo investiguen. Pero nada, no. Vuelvo y te repito como lo dije al inicio de la charla. Es como algo de aquellas personas que saben que yo todo lo tomo con la mayor tranquilidad y la frescura posible. Y no hay problema, para nada. ¿A qué se refiere él? No. Pues digamos que sí, él es muy tranquilo en a veces algunas decisiones que se toman, pero no, él no se toma nada personal. Pero pues sí, siempre es muy claro, ¿no? Como que esto no me gusta, esto sí. Y pues obviamente son dos personas totalmente diferentes dentro del campo y fuera del campo. Él dentro del campo es un profesor demasiado exigente, pero afuera es un amor. Yo le digo que es un osito grande. Sí. Ok, pero Aleja, él dice una parte clave en este clip que nos puso ahí producción, y es él en ese momento se refería a lo de la frase del Gomelo, que fue pues cuando la compañera que estaba ahí le preguntó eso, y nos resaltó: sé que van a comenzar a decir otra cosa, pero se los dejo a ustedes para que les pregunten a ellas. ¿A qué otra cosa se refiere? No, pues que después de eso lo empezaron a molestar más, ¿no? Entonces ya cuando lo veían pintoso decían, uy, ¿en serio que sí es Gomelo? Entonces Susana se la montaba también. Y él, pues, eso eran esas cositas. Pero sí, fue como que lo delaté. Y yo y me dice, uy, no, Aroca, ¿usted cómo me va a exponer así? Yo, ay, Gomelo. Es que si yo no lo decía, usted mismo lo iba a demostrar, porque es que solo con su presencia y cuando lo vean así bien pintoso, pues van a decir que es bien Gomelo. Sí, era eso. Creo que este hombre me va a desheredar, pero bueno. ¿Por dónde comenzamos, Aleja? ¿Por Santa Fe o por Huila? Por Huila. Bueno, entonces, después de pasar por Sport Colombia y mucho tiempo antes de pasar por Llaneros y la delatada de John Ortega, ¿cómo se da tu llegada al Atlético Huila? Bueno, primero que todo fue porque yo estaba en la selección Colombia sub-17. Me acuerdo que la noticia nos la dieron en una selección Bogotá. No me acuerdo en este momento en qué ciudad estábamos, pero estábamos compitiendo en la Bogotá. Y me acuerdo que yo estaba en mi habitación y entró Ospina con Dani Márquez y me dijeron, Aroca. Y yo, ¿qué pasó? Aroca, ¿estás? Y yo, ¿estoy en dónde? Marica, te llamaron a la Colombia. Y como que ellas dos se me echaron encima, me decían felicitaciones, que no sé qué. Y Dani me decía, enana, muchas felicitaciones, yo sabía que la ibas a romper. Claro, ahí me doy cuenta, me convocan a la Colombia. Como un mes antes de viajar al suramericano en Argentina, se comunican conmigo Edgar, me acuerdo tanto,
me dice como que, bueno, primero fueron como cuatro presidentes. Ese día hicimos como un mini relámpago y fueron 4 equipos. Entonces estábamos compitiendo y ellos fueron a vernos. Ellos fueron a vernos porque querían como iniciar un proceso, ¿sí? Empezar un proceso y pues querían jugadoras jóvenes para iniciar el proceso. Y pues uno de ellos estaba ahí, el presidente en ese tiempo, que era Diego Perdomo, estaba ahí presente. Y me acuerdo que nos llamó a Hanna y a Paola Rincón y a mí. Nos llamó aparte, dijo que estaba interesado en nosotras, que quería que fuéramos parte del Huila, que apenas, o sea, que nos mandaba el contrato en una semana y para empezar a entrenar con ellos y pues jugar liga profesional. Entonces nosotros nos mirábamos así, como que no la creíamos. Me acuerdo que al primero que llamé fue al Gomelo. Le dije como, Gomelo, mira, me llegó esta oferta. Y me decía, él solo me decía como, piénsalo muy bien, es una muy buena oportunidad, te lo mereces, pero tienes que pensarlo bien, porque si es así te tendrías que ir pues a vivir a Neiva y es un cambio muy radical. Entonces él me decía como que piénsalo muy bien, igual tú sabes que la decisión que tú tomes yo siempre te voy a apoyar, te voy a decir los pros y los contra, siempre seré muy honesto, que esa parte siempre me ha gustado del Gomelo. Y bueno, al final fue como, obviamente también lo consulté con mis papás y a la semana fue como que le dije, le envié al Gomelo como el contrato, le dije como que me ayudara con todo ese tema, pues porque era una niña, yo no sabía casi eso. Y él me dice como, sí, hija, si estás segura, fírmalo y lo envías. Y pues obviamente él me dijo los pros, los contra. Y cuando yo le dije que sí, que me quería ir, me dijo como, listo, hagámosle. Y ya así fue que llegué a Huila, pues lastimosamente en el Suramericano, en el último partido, me lesioné el ligamento cruzado y menisco. Tuve mi recuperación aquí en Bogotá, hice como 20 terapias y Diego me llamó y me dijo como que vente para Neiva y terminas de hacer tus terapias acá. Claro, yo me fui a Neiva y allá terminé todo mi proceso de recuperación de cruzado. Y así fue que llegué al Huila. Tremenda historia. ¿Y qué es? ¿Cómo lidias? Porque pues después de un cruzado, listo, la parte técnica se recupera, se tiene memoria de muchas cosas, pero esa parte mental, ¿cómo la trabajaste? Al principio fue duro, el Gomelo estuvo muy presente también, me preguntaba cómo estaba. Pues porque era duro lesionarse eso y aparte porque habíamos clasificado al mundial, entonces me iba a perder también mi primer mundial, entonces me dio muy duro en ese momento, y pues el estar sola prácticamente también da como, se siente más, ¿no? Entonces, pues a lo último fue como trabajar y allá me subí muchísimo de peso, pues por lo mismo, porque entré en un momento en depresión, como que no quería saber ya nada de fútbol. ¿Eso es sarcasmo, maestro? Y así, pero al último como que agarré fuerzas de donde no tenía. Y siento que
siempre ha sido así. Desde ese momento, mi palabra y mi lema para mí es como que soy una persona muy resiliente, porque por más de que esté abajo, siempre busco la manera de salir adelante. ¿De dónde? No sé, pero siempre salgo adelante. Entonces, no fue fácil, pero pues ya después dije como yo puedo, y pues salí adelante. Y pues el fisio en ese momento también me ayudó muchísimo en la parte mental, me motivaba mucho, me decía como que sí, cosas motivadoras, y así fue que volví otra vez a cancha. ¿Qué tiene que pasar para que puedas llegar de ese entonces? Qué pena que tenía el micrófono apagado. ¿Qué tiene que pasar para que te conviertas en una leona, y no en cualquier leona, en una leona campeona? Si mal no estoy, si mal mi memoria no me falla, tú estuviste en la temporada que Santa Fe sale campeón con Rosso. Sí, no, con Rosso, no, estaba Erazo. Era Albeiro, sí, tienes razón. Albeiro Erazo, sí. Pues es que después del Huila, después de haber ido a Libertadores y todo eso, Diego decide, el presidente Diego decide como que quiere irse a Santa Fe, y quería, o sea, llevarnos a la mayoría del plantel y pues más a las peques, pues para seguir con el proceso que él había planeado, ¿no? Entonces, obviamente le digo que sí, pues porque indiscutiblemente después de mi lesión él fue el que me dio la mano, que me dijo como yo voy a hacer que te recuperes bien y todo eso. Entonces yo me voy, yo le digo, sí, Diego, cuentas conmigo. Y así llegamos a Santa Fe. Y estaba el profesor Albeiro Erazo. Y me acuerdo que de PF teníamos a Villa. Y ahí con él pues fue que yo volví a recuperar mi estado físico al que era, ¿no? Pues como te había dicho, en Neiva yo estaba un poco pesada. Y pues ya así llego a Santa Fe, se nos dan las cosas, quedamos campeonas. Y ya ese fue el proceso con Santa Fe y Huila. De ahí tienes, tengo entendido, una internacional experiencia en Antofagasta, si no estoy mal, en Chile. Sí, yo estuve en Chile, jugué una temporada. Ahí fue donde conocí a la profesora Angie Vega. Y mi representante fue el que dio allá, me dijo como Aleja, hay esta opción, el cuerpo técnico es colombiano, y pues el asistente técnico era el profesor Diego Toro, que él también fue uno de los influyentes cuando yo era pequeña, ¿no? Lo conozco desde que soy pequeña, aparte porque es muy amiguísimo del profe John. Entonces yo digo como listo, dale, de una, hagámosle. Llego a Chile, conozco a la profe Angie Vega, muy buena en su trabajo. Hicimos una muy buena liga. Llegamos a la posición cuarta, que era una posición donde Antofagasta jamás había estado en mucho tiempo. Entonces, sí, allá creo que marqué 2-3 goles si no estoy mal. Y bueno, eso fue lo otro, ¿no? Que allá la profe se dio cuenta que yo le podía jugar de volante, de central, de lateral, y pues todo eso también fue gracias al Gomelo, que el Gomelo en un momento yo inicié de 6
Ya después me bajó de central porque me dijo, te voy a probar qué tal lo haces. Me baja de central y me dice, me gusta. Entonces él decía como que sus jugadores tenían que ser polifuncionales. Aparte pues porque pues yo me considero que soy inteligente en ciertos aspectos para ver el fútbol y entiendo muy bien cada posición. Entonces eso lo vio la profe. Creo que eso lo vio la profe y por eso es que ahorita con ella, donde ella me necesite, yo le juego de volante, de central y ahorita de lateral. Es tremendo. Y entonces ahí quedan de cuartas y por eso Angie cuando la llaman a Millos, Aleja termina llegando también a Millos. Claro, ella me dice como que quería tenerme en el equipo, que ella iba a estar con Millonarios, que si yo estaba interesada. Yo había tenido otras propuestas, pero pues él es el club de los amores de mi papá, ¿no? Mi papá es hincha fiel de Millonarios. Entonces mi papá en algún momento me había dicho que uno de los sueños de él era como verme a mí jugar con la camiseta de Millonarios. Y pues cuando me llama la profe, o sea, todo coincidió, ¿no? Pues porque ella me llama y yo me acuerdo de aquel momento en que mi papá me dice eso. Y yo dije como, bueno, ya conocía a la profe, entonces yo dije como, sí, profe, cuenta conmigo, ahí voy a estar. Y así se dio pues el contacto para estar ahorita también en Millonarios. Y esa primera temporada, ¿cómo fue? Porque pues básicamente se armó un equipo nuevo. Y el equipo de siempre básicamente fue Lina. Del resto salieron prácticamente todas. Sí, quedaron 3 jugadoras, 4. Laura Tamayo, Lina, Bolaño y Calvo. Quedaron ellas 4. Sí, era un equipo totalmente nuevo. Con algunas yo ya había compartido camerino, ya había jugado en otros equipos como Tatiana Ariza, que veníamos de jugar de Chile. Con Mafe Gutiérrez, que jugué con ella en Llaneros. En algún momento jugué con Lina en una Bogotá. Con Yanacel y Lía jugué en Santa Fe. 2020. Entonces ya eran jugadoras que, o sea, ya había compartido con merinos y otras que sí eran totalmente nuevas, o sea, sí que no conocía. Pero ese camerino fue muy sano. Aparte, pues la profe daba la libertad de que todas nos juntáramos como familia. Y eso sí, fue un camerino muy bueno, fue un equipo también muy competitivo, porque me acuerdo que esa liga no pasamos pues por un gol, por diferencia de gol. Entonces también fue frustrante. Que al final pero era muy bueno. Claro, fue un equipo bastante bueno también. Pero bueno, no se nos han dado las cosas, lastimosamente. Podemos decir que el gol más importante de la carrera de Alejandra fue el de la fecha 2 de la Liga 2025 que le marcas de cabeza a Natalia Giraldo. Sí, ese es como el más importante en mi carrera, sí. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque uno viéndolo como hincha desde la tribuna, este partido estaba muy enredado, Aleja.
Habíamos trabajado mucho a América y sabíamos cómo jugaban, conocíamos a la mayoría de jugadoras también. Siento que tácticamente el primer tiempo fue muy como llevarlo con calma, ¿no? Y sabíamos que iba a ser contundente, o sea, si ellas llegaban la que llegara y marcara era el equipo que iba a ganar. Entonces nosotros decíamos como no, primero el orden y ya después del orden ya que llegue lo demás. Que no nos filtren, que no nos lleguen, vamos a ganar todo arriba, todo por abajo, mejor dicho, vamos a dejar todo, nos decíamos. Y pues nosotras hemos sido muy fuertes en la pelota quieta. Entonces, me acuerdo que ese tiro de esquina, el primero cabecea Majo y Giraldo se lo saca. Entonces quedamos como, no, aquí es, está caliente, dale, que no sé qué. Cobran el segundo y yo me acuerdo que yo le estaba haciendo la ventana a Tamayo. Tamayo me decía como, cúbreme. Y yo, hágale. Yo la cubro, le quito la marca, ella entra, yo me giro y yo veo que el balón iba a pasar. Y yo, no, aquí fue. Y yo grito mi nombre, yo digo, Aroca, y la clavo. Y ahí fue, o sea, yo me acuerdo que Arias alcanza a llegar a la malla y lanza el pie y yo dije, la alcanzó. Cuando entra y todas, ¡gol! O sea, no, fue muy, muy bonito, es el más memorable hasta el momento, sí. Y qué mejor que con el Club de los Amores de tu papá. Exacto, ese día mi papá estaba loco. No, por toda la cuadra decía, mi mamá me contaba, ¿no? Decía como, ella es mi hija, y así. Pero sí. Aleja, ya acercándonos al final, yo quiero que antes de irnos la gente conozca un poquito de esos hobbies de Alejandra Aroca. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Dibujar y pintar. Uy, ¿cómo así? Eso sí no lo tenía en el radar. Sí, me gusta mucho dibujar, a veces pintar cuadros. Soy buena, más que todo dibujando. Me gusta mucho. ¿Qué te inspira a dibujar? ¿Qué me inspira? No sé, como que en algún momento de caos, como que coger un lápiz y empezar a hacer garabatos calma mi mente, ¿no? Como que me lleva a otro escenario de poder imaginarme como qué voy a hacer en el dibujo, sí. Me saca un poquito del caos que a veces uno tiene, y el pintar es, no sé, pinto más que todo cuando estoy feliz. Tremendo. Y el dibujo me saca del estrés, como hay tanta cosa que le pasa a uno en la cabeza. Entonces ya tenemos el nombre de este episodio. ¿Y cuál sería? A ver, sorprenden. Lápiz y acuarela. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Lápiz y acuarela. Esa está buena. Lápiz y acuarela. Está bueno. Sí, eso es. Un mensaje que le quieras dar a las niñas que te están viendo y que se van a inspirar con María Alejandra Leal Aroca para ser grandes futbolistas como tú. No, pues que tienen que ser muy resilientes, muy hechas para adelante, no dejar que nadie les diga no, sino siempre buscar la manera de
de que ese no se convierta un, uy, lo lograste, mira dónde estás, llegaste a hacer lo que en algún momento soñaste. Pues porque soñar no vale nada y soñar en grande siempre va a traer cosas buenas. Y ese es el mensaje. Aleja, ¿tú eres consciente que cuando salga esto va a tener una sobrecarga de memes bastante grande? Sí, yo sé, me imagino. Pero esa era la temática, ¿no? La dinámica también. Pero te voy a confesar algo. Eso sí, a mí también me van a agarrar a palo con memes con lo que voy a decir, pero pues vale la pena. Mi mejor conversación en este podcast, no porque estés en este momento conmigo, sino de verdad, has sido tú. ¡Buen intento, paposo! Ah, sí, vea pues. Muy fluido. Oye, tú me dejaste con esta donde decía el Gomelo que yo era su favorita. Ahí va a salir mucha gente peleándole al Gomelo también. Bueno, él no me ha dicho grandes cosas y no puedo revelar mayores cosas todavía porque si no, no podemos seguir haciendo ingeniería Gomela, pero de lo que él me ha contado de María Alejandra Leal la Loca, él dice, pues sí lo sé, o sea, no lo ha dicho con esas palabras, pero con el cariño que habla, uno nota que su favorita es Alejandra Aroca. No, dígale que yo le mandé a decir que yo pensaba que la favorita era Jessica Rodríguez, dígale. Que parece su hija, que no sé qué, que sí sé cuándo. Así son, terribles. Ok, Aleja, tú despides este podcast. Muchísimas gracias por la invitación, te agradezco muchísimo. Como dije en un comienzo, es muy bueno que haces esto con las futbolistas. Siento que la gente puede ver otra perspectiva de nosotras como ser humano, no solo que nos vean como futbolistas, sino saber que nosotros también sentimos y que pasamos por muchas cosas, por muchas adversidades y que no siempre es tan fácil llegar en donde estamos cada una de nosotras. Gracias por el apoyo, por la charla, también estuvo muy entretenida. No soy de mucha cámara, eso te lo tengo que confesar, no soy como de hablar mucho, de salir en cámaras. Pero pues me quise dar la oportunidad contigo y me gustó porque fluyó y agradecerte. Muchísimas gracias, en verdad. Conclusión. En esta excavación, hemos realizado grandes descubrimientos. Nueva vegetación que enriquece el conocimiento sobre el fútbol femenino. Esperamos que la vitamina Fa haya sido suficiente para mejorar su salud y le haya permitido liberar sus pensamientos patriarcales. Gracias.